cada uno. Es un placer verles. Es como si llegamos a ver nuestra propia familia de la carne, ¿verdad? Y en algunos casos más placentera, ¿verdad? Porque hay familias que están, ni digamos, gracias al Señor, yo no tengo uno, pero sé que hay personas que sufren con su familia, son muy contrarios al Evangelio y por ende pueden causar muchos problemas, pero gracias al Señor la mía no es así, pero no obstante, cuando veo a mis hermanos en Cristo, siempre me da un deleite al corazón y me alegra, ¿verdad?, verles a cada uno y espero la bendición de Dios sobre cada uno, ¿verdad? Vamos a orar al Señor y vamos a pedir su dirección en lo que vamos a hacer en esta tarde. Oremos. Padre Santo, damos gracias, oh Dios, por la oportunidad que tenemos en esta tarde de poder estar ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu bendición sobre todo lo que nosotros vamos a hacer. Pedimos, Señor, que tú nos encuentras donde estamos, Señor. Como nuestra cara es diferencia entre uno y el otro, también, Señor, es nuestra necesidad de corazón en el Espíritu. Y por ende, Señor, usted sabe cómo alcanzarnos cada uno a través de su siervo en esta noche. Y pedimos, Señor, que a través de su Espíritu escuchamos la voz de Dios. Pedimos, Señor, que para aquellos hermanos enfermos o que están ocupados en otro índole que no pueden congregar, rogamos, Señor, que tú la cuidas y que lo guardas hasta nuestro próximo encuentro. Y pedimos, Señor, tu bendición sobre ellos también, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos adelante, hermanos, con el primer himno y inicio del culto. Este himno dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, hermano. Así es, Dios con nosotros. Ese es el gran mensaje. Palabra de Dios a través de los ángeles, ¿verdad? Y a través de los profetas. Bueno, hermanos, no sé si alguno quiere saludar o traer un pensamiento de lo que Dios le ha demostrado durante la semana, siempre manteniéndolo cortito, ¿verdad? Los saludos en esta instancia son para muchos, así que manténgase corto su intervención, pero le dejamos abierto a cuanto que quiere participar. ¿Hay alguien que quiere participar con algo? Vamos a ver.
Tanto los que no tienen cámara como los que están con cámara pueden participar. Hermano Edgardo, adelante. Sí, buenas noches, hermanos, bendiciones. Ahorita, recién hace como una hora estábamos con mi esposa, como estamos solos, ¿verdad? Estábamos disfrutando de la tarde, estábamos sentados viendo el atardecer, estábamos tomando una taza de café y estábamos meditando. Decíamos, 2 huracanes, el COVID, o sea, peste, el problema económico que ha sobrevenido al país. O sea, un año sumamente complicado, pero nosotros decíamos, estamos disfrutando de la tarde, estamos disfrutando del fresco del día, de una montaña preciosa. Entonces, Dios en medio de tanta incertidumbre, nosotros disfrutando de sus bendiciones, ¿verdad? De la misericordia de Dios. Así que yo quería dar ese testimonio. Amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por Dios, ¿verdad? Y este es lo que tenemos que confiar. Nosotros quizás no vemos las razones por las cosas que pasan, pero todo está bajo el plan divino de nuestro Padre y confiamos que Él siempre tiene por bien para nosotros. ¿Alguien más desea participar? ¿Alguien más? Ok, pues si no hay más participación, vamos a dar paso al hermano Kevin, que nos va a traer 10 minutos su testimonio, ¿verdad, hermano? Así que adelante, va a contestar el cómo, cuándo y por qué de su testimonio, ¿verdad? Así que adelante, mi estimado. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues para ir avanzando, les comento que nosotros fuimos por primera vez a la iglesia cuando teníamos 9 años, a la primera iglesia bautista del Manchín. Allí nosotros empezamos a asistir. De los 9 años hasta los 18, hasta los 17, creo que estuvimos ahí. Nosotros pues, yo solo escuchaba la palabra del Señor, pero no era nada, pues. Pero mi papá creía que yo era algo, pero no era nada. Él estaba confundido, ¿ah? A raíz que fue pasando el tiempo, yo ya cuando tenía 18 años, pues yo decidí pues ya apartarme, ¿va? Y yo creo que ya mi papá empezó a asistir el 2010 allá a la iglesia de Santa Lucía, ¿va? A Maranata. Entonces yo ya dejé de asistir. Entonces me entregué a los placeres del mundo, ¿va? Al alcohol y a otras cosas. Entonces a raíz de eso, pues mi vida pues tomó un giro drástico. ¿Y a qué se debe esto? Porque, pues, como ustedes saben, pues mi papá se divorciaron cuando nosotros teníamos esa edad. Entonces yo estaba muy resentido con mi mamá, ¿va? Y a raíz de eso, pues, con todas las mujeres. Entonces yo trataba de hacerlas sentir mal a cada una de ellas por cómo mi mamá nos había hecho sentir. Entonces, a mí siempre me gustó escuchar las prédicas del pastor Rogers, aun cuando yo era muy joven, siempre las escuchaba en la radio, ¿va? Siempre me gustaron. Entonces, una noche en mi cuarto, buscando en el YouTube las prédicas del pastor Rogers, encontré una prédica que se llama La libertad del perdón. ¿En qué se basaba esta prédica? Esta prédica se basa en Efesios 4:31 más. Si me dan chance, se lo puedo buscar a ver qué dice el versículo. Efesios 4:31, vamos a ver qué dice. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces mi corazón estaba lleno de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, ¿de qué trataba la prédica? La libertad del perdón. ¿Quién da ese perdón? Jesucristo. Entonces decía el pastor, yo te invito esta noche, decía, si estás escuchando, a entregar eso que está en tu corazón, ese resentimiento, esa amargura, esa malicia, para que Jesucristo te limpie de todos tus pecados, te llene de su paz, te llene de su amor.
Entonces esa misma noche me arrodillé a la orilla de mi cama y le entregué mi vida a Cristo. Le dije, ya no quiero seguir siendo así, ¿verdad? Ya no quiero ser deshonra para mi papá tampoco. Entonces me acuerdo que la mañana siguiente yo llamé a mi papá y él estaba ahí a la final y le dije, papi, ajá, me dice, ¿cómo estás? Dijo, bien, le digo, ya somos de los mismos, le digo yo. ¿Cómo así de los mismos? Ya somos hermanos en Cristo, le digo. He tomado una decisión por Cristo y eso fue por allá por el noviembre del 2013. Y ya, pues, por la gracia del Señor, llevamos unos 6 años en sus caminos. Me falta mucho, mucho, bastante, para ser el hijo que Dios quiere que yo sea, pero ahí vamos, de a poquito. Siempre he sabido que para ser usado por el Señor Jesús, uno tiene que entregar su vida plenamente, todas las áreas de nuestras vidas para ser usado grandemente. Y ese, pues, ha sido el testimonio, cómo, cuándo y por qué. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor, hermano, excelente, y gracias por compartir con nosotros eso. Estamos buscando voluntarios para otro momento, dar más testimonio, así que si usted desea participar en ese apartado del culto de la tarde, a mí me gustaría poder hacerlo cada 2 semanas, ¿verdad? Así que si desea, sería aquí entre 2 semanas, me puede mandar un WhatsApp y con gusto le planificaré contigo, ¿verdad? Así que piénsalo y me avisa, ¿verdad? Ok, vamos a ir a otro himno para el Señor y vamos a glorificar al Señor con nuestro cántico nuevo. Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Maravilloso es. Maravilloso es, maravilloso es, maravilloso es Cristo el Señor, Rey soberano es, autor de todo bien, maravilloso es Cristo el Señor, el buen pastor es el Rey de los siglos, omnipotente Dios, gloria le damos y le adoramos. Maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Sí, cuán maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a orar al Señor y daremos paso al hermano Gerardo para que nos trae la lectura y la predicación de la palabra del Señor. Y voy a pedir a Luis, si él sea tan amable, para guiarnos en oración al Señor. Y luego, hermano Gerardo, la plataforma es suya, ¿verdad? Que Dios le bendiga. Adelante, hermano. Ok, buenas noches, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos juntos, Señor, con el corazón dispuesto, Padre, a servirte cada día y con los oídos abiertos, Señor, para poder escuchar y que se quede guardada, Señor, esa palabra en nuestros corazones. Pero te pedimos, Señor, que por medio de nuestra boca también salga esa palabra de vida para todos aquellos que lo necesitan y para todos aquellos, Señor, que se encuentran perdidos, vagando por este mundo sin rumbo, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los predicadores que hemos tenido a lo largo de este año, Señor. Pon en sus corazones, Señor, y en nuestros corazones, el querer como el hacer, Señor, y es hacer tu voluntad. Te pedimos también, Señor, que por medio del hermano
Gerardo. Tú pongas palabras de aliento, Señor, y esperanza, las cuales las encontramos en tus escrituras. Y también, Señor, pedimos por todos aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que necesitan ánimo, aliento, esperanza. Y para todos también, Señor, aquellos que aún no tienen un trabajo, en esta pandemia, Señor, que han perdido su trabajo también. Y por todos aquellos que se han alejado de ti, Señor, que vuelvan al redil y que vuelvan, Señor, a servirte. Ese es nuestro deseo. Te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches, hermanos. Nuevamente tenemos la bendición de poder compartir con ustedes una meditación y quiero invitarles, por favor, si tienen sus Biblias a la mano, que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo los versículos del 40 al 45. Dice el versículo 40. Vino a él un leproso rogando e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces les cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Oremos. Padre, gracias Dios por este tiempo, por la oportunidad que nos permites nuevamente, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me guíes en esta noche, Espíritu Santo, que me guíes y que pueda exponer tu palabra con sabiduría, gracia y para la edificación del cuerpo y la exaltación de tu nombre. Señor, todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí me resulta muy interesante, impactante y sorprendente, puedo decir, que un leproso se acercara a nuestro Señor Jesucristo, así como nos lo relata de manera breve Marcos en su Evangelio, y se presentara delante del Señor, porque había una prohibición de la ley de que los leprosos pudieran estar en la ciudad y que pudieran circular de manera libre, como obviamente lo hizo este leproso, y lo cual nos indica de repente que él era un hombre desobediente, por un lado, o por otro lado, él podría estar tan desesperado por su situación que salió en busca de ayuda. Para tener un poquito de entendimiento cuál era la situación de los leprosos, vamos a decir inicialmente que la lepra como tal, o la enfermedad de Hansen, como se conoce, que fue descubierta por el médico noruego, como diría el hermano Edgardo D.A. Hansen, él es el descubridor de la lepra y es una enfermedad incurable, incluso hasta los días de hoy solo puede con vacunas aliviar los malestares, los síntomas, pero todavía al parecer no se ha encontrado una cura definitiva. Y como tal era una enfermedad muy temible allá en el Medio Oriente. Todos temían la lepra y los historiadores creen y que fue Alejandro que la trajo desde la India a través de Egipto, y en Egipto se ha encontrado una momia con vestigios del virus de la lepra. Y de ahí se propagó, ¿verdad? La lepra era una enfermedad, imagínense en aquellos entonces, incurable bajo las circunstancias que vivía la gente, y el clima del Medio Oriente favorece la lepra por el hecho de ese clima tan caliente, y la escasez de agua pues causa problemas de higiene y por lo tanto el desarrollo y la propagación. Ahora, es una enfermedad que se propaga lentamente y su contagio no es muy alto. Hay que estar demasiado expuesto para poder contraerla, para poder contagiarla. Pero una persona expuesta a lo largo quizás de un año o más tiempo puede contraerla. Pero era altamente temible, había sido establecida y se creía dentro de la
teología del Antiguo Testamento, entre la teología hebrea en particular, que era una enfermedad dada por Dios, y basados en los hechos que experimentaron en el caso, por ejemplo, si recordamos a Miriam, la hermana de Moisés, que se opuso al liderazgo de Moisés y recibió lepra. Entonces fue llena de lepra en ese instante y pues mediante la intercesión de Moisés, Dios se la aparta y aún así ella fue aislada por un tiempo. Si recordamos a Naamán el sirio, también fue un hombre que contrajo la lepra, que fue posteriormente curada por la operación divina a través de su profeta Eliseo. El siervo de Eliseo, Giesi, fue contaminado a raíz de mentir para poder obtener los dones o el dinero que Naamán quiso dar a Eliseo, el cual se negó porque no era el oficio de él recibir un pago por servir en nombre del Señor. Pero Giesi, engañando a Naamán, le dice que ahora Eliseo si quiere y contrae lo que Naamán había sido curado, o sea, Giesi contrae la lepra. También el rey Usías, por querer usurpar y ministrar como sacerdote dentro del templo, entonces es contaminado con la lepra y llevado al exilio en una casa aparte y murió así al final de sus días contaminado de lepra, incluyendo algunos parientes de él, ¿verdad? El leproso vivía fuera de las ciudades amuralladas de Jerusalén. En otras palabras, vivía en los alrededores, en las afueras, y él tenía prohibido expresamente entrar y convivir con sus familiares, con la comunidad, y era aislado también de las prácticas religiosas. Entonces, póngase a pensar por un instante que usted fuera aislado de su familia, de sus seres queridos, de su esposa, de sus hijos, de sus tíos, de sus primos, de ahí apartado de su comunidad en la cual ha crecido, y finalmente le dicen, usted no puede tener ninguna práctica religiosa en aquellos tiempos. Encima de eso, la Biblia dice que eran considerados como muertos. Entonces, uno hace pensar en la desesperanza que podía vivir un leproso, lejos de su familia, apartado de Dios, considerado un fugitivo de la compañía divina o del bien divino. Entonces, todo eso debería de sacudir a esta persona contaminada y pensar que ellos solo entre ellos, como comunidad de leprosos, podían convivir, pero no podían convivir con el resto de la comunidad. Pues este era el caso de este hombre, y por eso digo que a mí me sorprende sobremanera cómo él, cuál era su situación, cómo pudo haberse sentido que él quebranta, desobedece la ordenanza de Dios, de que él no podía andar en los lugares, en las ciudades donde se aglomeraba la gente, sino que él tenía que permanecer aislado. Recuerdo un caso en el Evangelio de Lucas, donde Lucas habla de 10 leprosos y que se acercaron al Señor para pedir auxilio, pero dice que estuvieron de lejos del Señor. Una de las restricciones es que el leproso debía mantener una distancia más o menos de unos 2 metros de distancia en condiciones normales del clima, así como hoy tenemos el COVID, se nos recomienda estar a unos 2 metros de distancia. Pero cuando había mucho viento, en tiempos de viento, se les pedía que hasta a una distancia de 50 metros estuvieran de las personas para que el viento no pudiera mover el virus. Ahora bien, si ustedes vieron en el pasaje cuando leí, el leproso no pide ser sanado, no pide ser curado, él pide ser limpiado. Y si ustedes leen los evangelios, si ustedes leen en el Antiguo Testamento los pocos casos que hay, siempre se habla de una limpieza, lo cual a mí me hace pensar que la lepra no solamente era un problema físico, sino que tenía alguna connotación espiritual. Para que entendamos un poquito cuáles eran los requerimientos de manera breve, les voy a invitar que me acompañen en un viaje de unos 1523 años en la historia y vayamos al libro de Números en el capítulo 5. Vamos a leer un par de pasajes. Dice el libro de Números en el capítulo 5, del 1 al 3 voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Nuestro Dios estaba preparando el ambiente porque Él iba a habitar en un campamento ahí en el desierto con la nación de Israel. Y Él quería asegurarse que
todos aquellos que pudieran morar cerca de él no estuvieran contaminados. Y por lo tanto, la primera orden es sacar fuera, echar fuera del campamento donde él iba a habitar a todo leproso. Entonces, quiere decir que hay una connotación no solo física, sino espiritual, porque si nos ponemos a pensar, quiere decir que el leproso contaminaría al pueblo de Dios que moraría cerca del campamento y que estarían cerca de la presencia de Dios. Ahora, dice el libro de Levítico también en el capítulo 13, en el versículos 45 y 46, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Quiere decir que el leproso tenía que vestir de tal manera que fuera fácilmente identificable como alguien impuro. Sus ropas deberían de estar rasgadas, su pelo desalineado, su barba o su rostro cubierto hasta acá, para abajo. Y cuando él anduviera y anduviera alguien cerca de él, que no fuera otro leproso, él tendría que decir inmundo, inmundo, para que aquellos se apartaran de él y no hubiera riesgo de contagio, a pesar de que la enfermedad no era una enfermedad de alto contagio. Entonces, imagínense mentalmente cómo el leproso podría sentirse. Separado social y familiarmente, separado religiosamente también. No podía asistir a ningún, diríamos hoy, un culto. No podía asistir al templo, no podía acercar, no podía ofrecer una ofrenda al Señor. Y vemos entonces, por eso les decía al inicio, volvamos al pasaje donde comencé leyendo en Marcos 1:40 en adelante, que para mí era altamente sorprendente que este leproso se hubiera acercado a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que había una ordenanza, una prohibición que él se acercara a la ciudad, sino que él tenía que vivir en las afueras, fuera de las ciudades amuralladas. Y dice el versículo 40, volviendo ya ahora y entrando en el pasaje: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Es evidente que de alguna manera el leproso algo sabía de nuestro Señor Jesucristo, porque en primer lugar se presenta el leproso con un ruego, con un clamor, con una petición, probablemente porque ya no soportaba la enfermedad, probablemente porque la lepra era una enfermedad que iba dañando el sistema nervioso, iban perdiendo la sensibilidad, sus extremidades inferiores iban perdiendo su apariencia, sus cejas, sus pestañas se iban cayendo, su piel se iba volviendo escamosa como de elefante, y de hecho lepra significa eso, escamoso. Y era por la formación de escamas, de pequeñas bombitas que le aparecían en el rostro, infladas de carne. Desde luego, en el Antiguo Testamento la lepra era un término híbrido, podemos decir, porque abarcaba muchas enfermedades de la piel, no necesariamente la específica como es la enfermedad de Hansen. Pero imagínense a esta persona con toda esta situación, y se cree que Jesús venía bajando del Sermón del Monte cuando este leproso le sale al encuentro. La gente iba detrás de nuestro Señor Jesucristo y siguiéndole. Y yo logro entender, logro ver el impacto que pudo haber causado en todas aquellas personas que venían tras del Señor Jesucristo, y de repente aparece en la escena un leproso. Me imagino de repente algunos recogiendo piedras, otros de repente recogiendo palos, otro de repente gritándole: fuera de aquí, inmundo, fuera de aquí, inmundo. Pero el leproso, cansado de su mal, se acerca ante nuestro Señor Jesucristo rogándole, clamándole, no dudando de él, quizás temiendo si el Señor quería limpiar a un impuro, porque a todo aquel que tocara a un leproso, a un muerto, se volvía ceremonialmente impuro. Quizás la duda de él era: él puede sanarme, pero ¿querrá limpiar
a un impuro, con el riesgo que él mismo se contamine y se vuelva impuro. Y ahí está este hombre postrado, dice Lucas, que él postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo le dijo, Señor, sabía quién era, de alguna forma sabía quién era nuestro Señor Jesucristo, y dice que hincada la rodilla, en un saludo reverencial, en una reverencia hecho a nuestro Señor, como lo que Él es, Rey y Dios, le dice, si quieres, el mismo leproso establece una oración condicionante, no le exige, no le demanda, aún con todo su dolor, su padecimiento, no sabemos cuántos años ha pasado con la lepra. Supongamos por un instante que tuviera 20 años de tener lepra y tiene el respeto aún en medio de esa circunstancia, de esa experiencia, de ese padecer tan difícil como es estar lejos de los suyos. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Y vemos la maravillosa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Conmovido nuestro Señor, cuando dice que tenía misericordia, dice que fue conmovido en sus entrañas. Cuando el Señor ve a este hombre en su padecer, y conmovido nuestro Señor Jesucristo, dice que movido a misericordia, extendió la mano y lo tocó, dice. $20 años, vamos a suponer que ha pasado este leproso enfermo, contaminado. 20 años de no tener el toque de un ser humano. 20 años de donde ha sido menospreciado, donde ha sido aislado, donde ha sido llevado fuera de la ciudad, lejos de los suyos, sin tener el contacto de su familia. Y nuestro misericordioso Señor le toca. No pensando si al tocar él se iba a contaminar. No pensando qué pensarían los que venían de escucharle predicar el sermón del monte, qué dirían que al tocarlo él se volvería inmundo. El Señor no pensó en eso. Ahora hay algo. El Señor estaba por encima sobre la ley. El Señor sabía que él podía hacer lo que le pedía a este hombre. Es interesante que cuando el leproso violenta la ordenanza de no entrar a la ciudad, se postra ante nuestro Señor Jesucristo y le dice, si quieres puedes limpiarme. El Señor le dice, sí quiero, sé limpio, y le tocas. Todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba tocar al leproso. Con una palabra de él bastaba. De hecho, a los 10 leprosos que sana en el Evangelio de Lucas, que Lucas nos relata, dice, simplemente les dijo la palabra, vayan y preséntense delante del sacerdote, y cuando iban en camino dicen que fueron limpiados. Pero algo había en este hombre que el Señor decidió tocarle. Él no siempre hace las cosas de la misma manera, pero siempre produce el efecto deseado. Quiero ser limpio, dice. Yo ya me imagino la sorpresa de las personas viendo, se hizo inmundo el maestro, se contaminó, va a ser impuro ceremonialmente de manera temporal, porque ha tocado a un impuro ceremonial. Pero no fue así. Nuestro Señor Jesucristo, cuando dice a tocar, y desde que le dice al leproso, sé limpio, el leproso está limpio inmediatamente, pero da el toque, porque todos sabemos, si por alguna razón alguno de nosotros hemos tenido alguna enfermedad de esas cortas que pueden contagiar a otro, como una gripe, como una tos, y de repente no queremos que nuestros seres queridos, nuestros familiares se contagien, de repente nos aislamos, nos ponemos en una cuarentena de 3-4 días para que el resto no se contamine, pero cuán agradable es de repente cuando nos dan la mano, cuando nos abrazan, cuando nos dan una palmadita. Me pongo a pensar qué sintió el leproso, no solo al verse sano,
sino estar limpio, porque no solo era que él tenía ser sano, sino que se volvía limpio ceremonialmente, se volvía puro, pero haber sentido el toque amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y la sorpresa que ha de haber causado en todos aquellos que venían detrás de nuestro Señor, cuando ven que al tocarle no le pasa nada, nuestro Señor Jesucristo no se vuelve impuro, sino que Él se mantiene siempre santo, limpio. Y dice, y así que Él lo hubo hablado al instante, la lepra se fue de Él y quedó limpio. Mire que el evangelista no dice que quedó sano, sino quedó limpio. Porque la parte trascendental era la limpieza. No era tanto la salud de la carne, sino la limpieza espiritual. Porque ¿qué era lo que volvía inmundo el campamento de Dios? ¿Qué es lo que volvía inmundo la nación escogida de Dios como un pueblo apartado? Nosotros sabemos, si hemos estudiado un poquito la Biblia, que todo el sistema del Antiguo Testamento requería que Israel estuviera apartado del mundo para no contaminarse del mundo. Fue algo que Dios siempre quiso. Cuando los llevó a la tierra prometida, les dijo que había que expulsar a todas las tribus, todas las naciones que habían ahí, para que ellos fueran instalados ahí y no fueran contaminados con el pecado de estas naciones. Todo ese sistema que había era para mantener a Israel fuera del pecado del mundo. Entonces, un leproso contaminaría todo el campamento. Este leproso, desobedeciendo, podía contaminar a los habitantes de la ciudad, y eso era lo que preveía todo el sistema religioso del Antiguo Testamento. Así que dice el versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quedó limpio. Entonces les cargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Nuestro Señor le da un mandato, le da una orden. No era de que sí o no, tal vez no, es un mandato, es un imperativo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo y le dice, no digas a nadie nada. Podríamos pensar que tal vez lo decía porque todavía no había llegado el tiempo exacto, preciso, donde el Señor tenía que develar quién era Él en realidad. Hasta este momento en el relato de Marcos le hemos visto sanar enfermos, echar fuera demonios, y ahora lo vemos limpiar una enfermedad que solo Dios podía curarla. Todo el testimonio que tenemos en el Antiguo Testamento, solo por intervención divina se sanaron las personas. El sacerdote cumplía una función de certificar la pureza o la impureza, el contagio o no el contagio, la lepra o no la existencia de la lepra en las personas. Pero el sacerdote no podía sanar, no actuaba como médico, solo como un certificador. La labor solo la realizaron por comisión divina los profetas en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo no está usurpando la labor del sacerdote. Más bien Él cumple la labor del profeta sanando al leproso. Entonces el Señor le encarga rigurosamente que no diga a nadie nada y también le da otra ordenanza. Ve, le dice, muéstrate, le dice, al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Dice nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría decir, pero nuestro Señor Jesús, de los que estaban presentes, pero él se pudo observar, pudo usurpar el puesto del sacerdote, o él estaba haciendo una función que no le competía. Pero vemos a nuestro Señor que él no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla. Y el cumplimiento manda al ex leproso a que se presente donde el sacerdote, para que sea el sacerdote que certifique la limpieza. No la certifica él, manda a donde el sacerdote que certifique la limpieza, y también le manda que cumpla con el requisito, con la ofrenda que en la ley de Moisés estaba establecida para ellos. Ahora bien, pensemos por un instante, ¿por qué dijo nuestro Señor Jesucristo para testimonio de ellos?
En el Evangelio de Lucas, como les dije, cité de que nuestro Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos. Nuestro Señor Jesucristo ha tenido y va a tener más adelante, de acuerdo al relato de Marcos, ya en el de Lucas creo que sí ya podemos leer de que se le señalaban cosas indebidas, se decía decir que él era alguien poseído por Satanás, que él no venía de parte de Dios, y él sana 10 leprosos, 10 evidencias de que lo que él había hecho era por ordenanza y venía en nombre de Dios a actuar. Una tras otra, 10 leprosos debían haberse presentado ante los sacerdotes o ante el sacerdote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 evidencias de quién era nuestro Señor Jesucristo. Y las 10 evidencias fueron rechazadas, de que Él era el emisario, el Mesías. Cuando Jesús le manda a este leproso a presentarse ante el sacerdote, era para testimonio a ellos. Testimonio que se había presentado el Mesías Cristo, el Hijo de Dios encarnado, y que ahí estaba la prueba, porque solo Dios podía sanar la lepra. Nadie más podía hacerlo. Pero también para que ellos pudieran confirmar que la profecía de la llegada del Mesías, que la llegada del reino de Dios estaba presente entre ellos. Pero ¿qué ocurre? Este ex leproso, desobediente para no mantenerse lejos de la ciudad, desobedece también a nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de ir y presentarse ante el sacerdote para la certificación de su limpieza y poder ser reincorporado a la sociedad, comienza a hacer todo lo contrario. Jesús le dijo, ve y no le digas nada a nadie. Ve y presenta ante el sacerdote. Y dice el versículo 45, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Probablemente alguien, yo he dicho un par de veces ya, desobediente. Si yo estuviera en el lugar del leproso, creo que hubiera hecho más que él, que eso. Hubiera hecho más bulla. Ya me imagino la euforia, el gozo rebosante de este hombre, verse limpio, verse sano, ver que sus extremidades responden, ver que sus pestañas han vuelto, que sus cejas han vuelto, que su piel ha vuelto a ser normal, que su cutis es ahora liso, que sus manos están bien, que se las puede ver, que su piel completamente ha cambiado. Sería muy difícil negar eso. Sería muy difícil esperar que este hombre se silenciara ante este milagro en su vida. ¿Saben? Muchos dicen que la lepra es la parábola del pecado en la Biblia. La lepra nos separa. El pecado nos separa de la comunión con Dios. Y Jesús, preocupado porque este hombre fuera reinstaurado en la sociedad y en su comunión con Dios, porque él era un fugitivo de la divinidad. Ahora él está siendo incorporado. Él está siendo traído adentro de la sociedad. Él no ha cumplido el requisito, pero ya en Marcos 14 dice que Jesús estaba reunido en la casa de Simón el leproso. Se quedó con el mote, con el apodo, con el nickname, como dicen nuestros hermanos bilingües, de Simón el leproso, porque no se presentó delante del sacerdote. Por lo visto, él creyó igual como creyó uno de los 10 leprosos, el samaritano, vino y le agradeció a Dios, se postró ante él y le dio las gracias. Probablemente este leproso también consideró que el sacerdote ya no tenía como ese peso, esa autoridad para certificarlo cuando todos, una nube de testigos, podían atestiguar de su limpieza. Y que también había comenzado una nueva era, la era del reino de Dios aquí entre nosotros.
Pero interesante es que Juan Marcos comienza el relato de que Jesús venía a las ciudades, venía a predicar, que también quería ir a los poblados. El historiador judío Josefo dice que más o menos en Galilea habían unas 240 ciudades y municipios o comunidades, y entre ellas habían comunidades aisladas de leprosos. En el oriente de Betania había una zona que era para leprosos, y quiere decir que nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto también a ir allá. Y había dado la comisión a los apóstoles, de ir a predicar las buenas nuevas, de sanar enfermos y limpiar leprosos. Jesús comienza en las ciudades principales a traer su mensaje de las buenas nuevas, de la llegada del reino. Se encuentra con este leproso, lo limpia. Y a raíz de su desobediencia, nuestro Señor Jesucristo ya no puede entrar en las ciudades, porque la gente más interesada en los milagros, en las señales, que el mensaje, él decide quedarse en las zonas fuera de las ciudades amuralladas, en los desiertos, y predicar. Si ustedes ven, hay un intercambio, podemos ver como una metáfora. Jesús comienza entrando en las ciudades y el leproso anda en las afueras. Jesús limpia al leproso y el leproso entra en la ciudad, pero Jesús es llevado fuera de las ciudades y crucificado allá por nosotros los leprosos. Nuestro Señor hizo un intercambio. En esta limpieza Él nos muestra, nos da una primicia, nos da un estreno, si podemos decirlo, hoy en nuestros días, de lo que sería su obra en la cruz del Calvario. Ya Jesús ya no podría andar en la ciudad, pero el leproso es insertado de nuevo en la ciudad, es recibido, es limpiado. Quisiera dirigirme a dos grupos en esta noche. No sé si entre nosotros habrá alguien que todavía no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto todavía es pecador. Quiero decirte a ti que si tú te acercas de manera sincera, si tú reconoces quién es Jesucristo y tú le pides que te limpie de tu pecado, de tu lepra, Él te dirá también, quiero ser limpio. Pero también quiero hablarle a aquellos que estamos en Cristo. ¿Habrá alguna mancha en nosotros? ¿Habrá un pecado que no confesado y que de repente no hemos presentado delante de la presencia del Señor? También a ti. Hay algo que me llama la atención en los versículos 41 y 42. Y dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La simple declaración del leproso de que Jesús era capaz de limpiarlo provocó en Jesús realizarlo. Para los dos grupos. Para ti que nunca has recibido a nuestro Señor Jesucristo y de repente estás ahí y has venido escuchando el mensaje del Señor, Jesús también es capaz de sanarte de tu pecado. Y para aquellos que ya lo conocemos, sabemos que Él es capaz de hacerlo, con mucha más razón. Él puede limpiarnos de nuestros pecados. ¿Saben? Si bien es cierto, esta temporada no son la fecha que realmente Jesucristo nació, pero nació con un propósito. Y nació con el propósito de traernos de nuevo a la comunidad con nuestro Dios, porque la lepra nos había apartado de Él. Pero Él vino para limpiarnos de la lepra y para que hoy nosotros pudiéramos gozar de la comunión con Dios. Y también Él vino para limpiar todo pecado y para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de su presencia y pudiéramos celebrar con Él su natividad en nuestros corazones. Que pasen una feliz Navidad, hermanos, y por favor, y aquellos que no son hermanos, que no han creído en el Señor, piensen en esta temporada en nuestro Señor Jesucristo y el propósito que Él tuvo
al haber celebrado su natividad entre nosotros. Amén. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El Señor le bendiga. Gloria al Señor, hermano. Muchísimas gracias por esa meditación y que sirva para tocar los corazones de alguno que está lejos de Dios. Bueno, hermanos, ya vamos a cantar el último himno y luego daremos oportunidad a que se saludan antes de cerrar el canal. Y así que vaya pensando en un saludo bonito a sus hermanos en Cristo. Ya es la última vez que nos vamos a ver antes de la Navidad y esperamos en Dios que todos lo pasamos bien las Navidades juntos con nuestras familias, ¿verdad? Adelante, hermano, con el último himno. ¿Sabía usted, querido amigo, que Cristo dejó todo, absolutamente todo, por venir a morir por toda la humanidad, por usted y por mí? Así que le dará lugar hoy a Cristo en su corazón. Este himno dice: tú dejaste tu trono y corona por mí. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Cuando cantaste este amén al final, recordaba de mis días en la iglesia anglicana. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias por ese lindo ministerio que nos presta cada domingo, cada culto, ¿verdad?
y siempre es una inspiración a nuestro corazón. Ok, hermanos, ahora es el momento de poder saludar. Creo que mejor que nos despedamos con oración para que aquellos que quieren marcharse puedan hacerlo. Así que vamos a orar al Señor primeramente y luego vamos a dar tiempo para los saludos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, oh Dios, por este mensaje que hemos escuchado en esta noche. Y nuevamente, Señor, hemos sido confrontados con el poder y amor de nuestro Dios y nuestro Cristo. Gracias, Padre, que aunque la enfermedad de la lepra era incurable humanamente hablando, para ti no hay nada imposible. Y por ende, Señor, viene a ser una buena ilustración del pecado, que crece lentamente, pero siempre lleva a la muerte. Y solo Dios puede curarlo. Y pedimos, Señor, en esta noche que si hay alguno en nuestra congregación que todavía no tiene su fe plenamente puesto en Cristo Jesús, lo pueden hacer, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Pedimos, Señor, por nosotros que hemos sido limpiados de nuestro pecado, que podemos darte las gracias y reconocer y ser como aquel leproso que queremos divulgar la gran noticia de nuestro Cristo que nos ha librado de todo pecado. Pedimos tu bendición sobre los enfermos de nuestra iglesia, siempre recordando a Jorge, don Rigoberto y don Alejandro y el papá y mamá de la hermana Débora. Y pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, incluyendo la prima de la hermana Carla y también la prima del hermano Joel y, Señor, varias otras personas que hemos oído de ellos. Recordamos a Jonathan en ese momento, el hijo adoptado de Stephen. Pedimos, Señor, tu bendición sobre esta joven. Ayúdale, Señor, a ajustarse su mente al hecho de la ausencia de su papá de este mundo, pero que él puede reforzarse en el saber que él está en la presencia de su Dios. Pedimos, Señor, tu bendición en estas fechas que recordamos el nacimiento de nuestro Señor y ayúdanos a comunicar, Señor, al mundo a nuestro alrededor la esperanza que tenemos en Él, porque le pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, adelante, adelante, no te dejas con pelos en la lengua, como dicen. Así que adelante con sus saludos. Yo quiero que hermano Javier nos explique ahí cómo está el ramalazo de católico en esa última pasada, hermano, ¿cómo es? Hermano Javier. Ahí está. Le damos chance a mejor al hermano Neftalí, que hace rato está con la mano. Ahí está, ahí está. Sí, es verdad. No la vimos las fotos. A menudo que más personas encienden la cámara, las fotos van más pequeñas y a veces es difícil captar la mano levantada. Así que no desesperes, pero siempre mantenga enseñándonos su mano. Adelante, hermano, adelante. Sí, les decía hoy por la mañana que este había sido un gran domingo, un gran día. Comenzando con el estudio, luego con el mensaje tremendo de a mediodía, del culto de las 11. Y ahora el hermano Gerardo le puso la cereza al pastel. Se la puso con esa tremenda alegoría y ese mensaje. Y Amén. Es que yo bendigo el nombre del Señor y que siga bendiciendo al hermano Gerardo para que nos siga dando más a nosotros como iglesia. El mundo sufre de una pandemia.